Vamos a iniciar con la clase de física. Disculpen por haber tardado. Sí, ¿en qué tema nos quedamos en física? A ver si hay tipos de errores. Ya vimos, bueno, dije que íbamos a entrar con MRU, algo así. ¿No? No me acuerdo. Muy bien. Tipos de errores, pero ya dije los errores: error estocástico, error circunstancial, no, perdón, error sistemático, ¿no? Bueno, los que no me enviaron sus correos, me los envían, por favor. Ya algunos ya me los enviaron. Ya estoy empezando a armar este paquete de videos. Con respecto a más videos, les recuerdo, ya esta semana voy a empezar a enviarlo, ¿de acuerdo? Y voy a enviar la lista correspondiente a la primera unidad de física. Entonces, ahí para que ya puedan ver el video y responder las preguntas de física, ¿vale? Bien, porque eso era correspondiente a la primera unidad, ¿no? Bien, entonces, vamos a pasar a otra parte, a otra unidad. Antes de entrar a MRU, vamos a entrar a un tema que se llaman los vectores, ¿de acuerdo? Ya han trabajado con los vectores, ¿verdad? Pero normalmente se ve muy de otra manera y no se entiende, ¿no? Entonces, escribimos vectores. Magnitudes, escalares y vectoriales. Escalares y vectoriales. Punto y acuerdo. Escribimos magnitudes escalares. Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares, punto y aparte. Estas magnitudes se definen con una cantidad numérica acompañada de una unidad. Estas magnitudes se definen con una cantidad numérica acompañada de una unidad. No quiero quitar ninguna favorita. Que ves, es que se ve bien bonito. Tampoco quiero estar no son allá. Ay, se ve bien bonito. Mi mamá se ve que no me quiere comprar porque se ve bien bonito. No me desbaratado. Te iba a poner unos globos de ese. Tengo los globos, pero ya no entraba la forma, ¿no? Parecía que se me ponía iba a descuadrar con la línea. Pero es bien bonito. Igual es una mamá, pero sí, lo vi en su historia. No, la había. Y ella se pintaba así. Y es que lo compré cuando compré varios, te digo, porque estaba en promo y pedí y estaba no, ¿cómo se llama? Cuando lo vi,
Bien, entonces escribimos ejemplos, punto y aparte. Escribimos ejemplos. Estamos dando entonces magnitudes escalares, ¿verdad? Estamos trabajando con las magnitudes escalares. Entonces, las magnitudes escalares únicamente son cantidades numéricas acompañadas de una unidad. ¿Sí? Vamos a escribir algunos ejemplos. Ejemplo. Escribimos 12 horas. ¿Vale? 12 horas. 56 días. 56 días. 45 metros cúbicos. 45 metros cúbicos. 60 metros cuadrados. Y 900 kilogramos. Bien. Ojo, entonces, las magnitudes escalares únicamente son aquellas que tienen cantidades numéricas acompañadas de una sola unidad. ¿De acuerdo? Bien. Por aparte, pues vamos a definir, ¿verdad? Algo que son las magnitudes vectoriales, ¿no? ¿Vale? Entonces escribimos, por aparte, las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales tienen algo más que las magnitudes escalares, ¿de acuerdo? Las escalares que tienen una cantidad numérica y una unidad. Bueno, las magnitudes vectoriales también van a tener una cantidad numérica y una unidad, pero van a tener algo más, ¿de acuerdo? ¿Qué se dice siempre? ¿Qué más tienen? Es como... ¿Qué más tienen los vectores? ¿Se acuerdan qué más tienen los vectores? No sé. ¿Está bien Zoom? Sí, lo que estoy viendo está más barato. Sí, vale. No lo veo. ¿Qué más tienen los vectores? Tienen algo más. 75. Tienen magnitud, o sea, tienen una cantidad numérica. Tienen una unidad, ¿de acuerdo? Pero ¿qué más van a tener las magnitudes vectoriales? ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial? Que deben tener una dirección y un sentido. Exactamente. Las magnitudes vectoriales tienen la cantidad numérica, la unidad, tienen dirección y sentido. O sea, tienen algo más en comparación con esto. Ahorita vamos a ver por qué estas son magnitudes escalares. ¿Vale? Bien. Entonces escribimos punto y aparte. Son cantidades físicas que poseen. Son cantidades físicas que poseen una magnitud, coma, una magnitud, coma, una dirección y un sentido. Son cantidades físicas que poseen una magnitud, coma, una dirección y un sentido. Punto y seguido. El punto de inicio de un vector,
es conocido como punto de aplicación. El punto de inicio de un vector es conocido como punto de aplicación. Punto y aparte. Muy bien. Pues vamos a dibujar un vector, ¿verdad? Bien, entonces tenemos el punto de aplicación del vector, ¿verdad? Entonces, este es el vector, tiene una magnitud. Esta es la forma geométrica, ¿no? Esta es la magnitud. Aquí el ángulo de dirección, bueno, el ángulo, perdón, es el ángulo de inclinación es la dirección. Y el punto de flecha indica, o la punta de flecha indica el sentido. Y bueno, lo que nos dice el texto es que el punto de inicio se le conoce como punto de aplicación. Punto de aplicación. Bien, entonces, la longitud que tiene esta flecha, ¿sí? Bueno, es su representación geométrica. La longitud de esta flecha, francamente, es la magnitud del vector, ¿sí? En forma geométrica, de cierta manera, en forma geométrica, ¿vale? Entonces, francamente, la magnitud es la longitud de la flecha, ¿no? Esta flechita, pues, francamente, representa lo que es el vector. Es su representación geométrica. ¿Okay? Bien. Punto y aparte. Las cantidades vectoriales o vectores, representan, dos puntos y seguidos. Fuerzas, aceleraciones, velocidades, entre otras cosas. Punto y seguido. A los vectores que se encuentran en un mismo plano, a los vectores que se encuentran en un mismo plano, se les llama, entre comillas, escribimos coplanares. Bien, vamos a ver, coplanares.
Bien. Entonces, un vector, su representación geométrica viene dada de esta forma, ¿vale? ¿Qué va a tener? Una magnitud asociada a la forma geométrica, pues es la longitud de esta flecha. Un sentido, que es el punto de flecha. Y una dirección, que es con respecto, es el ángulo con respecto a la horizontal. Y el punto de inicio del vector se le conoce también como punto de aplicación. ¿De acuerdo? Bien. Estos vectores representan fuerzas, aceleraciones, velocidades. ¿Vale? Bien. ¿Por qué existen algunas magnitudes que son escalares y otras que son vectoriales? Creo que ya lo hemos platicado en la clase pasada, ¿me parece? Las magnitudes escalares, francamente, únicamente es necesario o basta con tener una cantidad numérica y una unidad para entender qué es lo que se tiene. ¿Vale? Por ejemplo, cuando decimos 12 horas, ¿sí? O es con respecto al tiempo, son 12 horas. ¿Sí? Con 12 horas, francamente, ya te diste cuenta de qué es lo que está pasando. A ver, siguiente. 900 kilogramos. ¿Sí? Esto es la masa de un objeto, que son 900 kilogramos. Nos damos ya una idea de lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué sucede con una magnitud vectorial? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una magnitud vectorial de una velocidad de 20 kilómetros por hora, por ejemplo, cuando hablamos de 20 kilómetros por hora, sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Si estamos hablando de 20 kilómetros por hora, únicamente estamos hablando en forma numérica, pero a esto todavía se le puede asociar un sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos decir, un automóvil va con una velocidad de 20 kilómetros por hora, pero nos falta todavía información. ¿Por qué? Porque podemos agregar el sentido hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, pero, por ejemplo, con respecto a la masa, 900 kilogramos. ¿Qué sucede ahí? ¿Tiene sentido hablar de norte, 900 kilogramos al norte, 900 kilogramos al sur? No tiene sentido. Por lo tanto, bueno, a estas magnitudes en las que ya no te exigen más, que se llaman las magnitudes escalares, pero las magnitudes vectoriales son las que exigen un poco más de información. ¿Sí? Que te preguntan, ¿con qué velocidad se fue el automóvil? ¿No? Entonces tú dices, no, pues con 20 kilómetros por hora. A ver, 20 kilómetros por hora, ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha, a la izquierda? ¿Qué se da una dirección? ¿Sí? Otra magnitud escalar que regularmente utilizamos, ¿cuál es? Piensen en otra magnitud escalar. Tiempo. Si ya está el tiempo aquí hay 12 horas, es un ejemplo de magnitud escalar. 56 días, es otro ejemplo de magnitud escalar. Otro ejemplo de magnitud escalar. 12 metros. Bueno, 12 metros es escalar, muy bien. ¿Litros? Los litros también, que son prácticamente volumen. ¿Sí? Volumen es una magnitud escalar. Una que utilizamos bastante. Fuerza. La fuerza, ¿qué pasa con la fuerza? Es una magnitud vectorial. Miren, ¿por qué? Porque es una magnitud vectorial. Hay que pensar en la fuerza. A ver, primero sería,
¿Cómo caramba me doy cuenta de que es una magnitud escalar y cuando es una magnitud vectorial? Primero, 60 metros cuadrados. Tiene sentido. O sea, ustedes pregúntense cuando, si viene dado en el examen, 60 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Tiene sentido hablar hacia dónde se aplica 60 metros cuadrados? ¿Hacia el norte? Son 60 metros. No, O sea, se sobreentiende ya lo que es, o se dimensiona ya lo que es, o ya se da a entender que es eso. Ahora, pero si hablamos de una fuerza de 80 newtons, ahí sí importa hacia dónde la estás aplicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque una fuerza sí importa hacia dónde se va a aplicar, ¿sí? Porque si no, no hace efecto, ¿sí? Queremos mover un auto, ¿sí? Ahora, ¿lo queremos mover hacia atrás o hacia adelante? Entonces, si lo quiero mover hacia adelante, pues tengo que empujar con la parte trasera. Obviamente no voy a empujar con la parte delantera, ¿no? Entonces, importa el sentido de la aplicación. ¿Podrían ser otro ejemplo de escalar los gigas? Los gigas es una unidad, es un prefijo, o sea, lo definimos, ¿no? Una que utilizamos. La temperatura es un ejemplo de magnitud escalar. ¿Por qué? Porque cuando tú preguntas a cuántos grados centígrados estamos, regularmente dicen a 32 grados centígrados, pero no preguntamos o no decimos hacia el norte o hacia el sur, no. Ya con que te digan la palabra o que te digan 32 grados centígrados, con eso basta. Tú ya sabes o dimensionas, ya se sobreentiende, ¿no? Es complicado trabajar con magnitudes, el concepto de trabajar con magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? Pero hay unas magnitudes que sí exigen más que otras magnitudes, ¿de acuerdo? O sea, que va a exigir tu dirección, ¿no? Bien. Ahora, ¿a qué se le va a llamar que los vectores sean coplanares? Se va a decir que los vectores son coplanares si los vectores se encuentran dentro del mismo plano. ¿Sí? Por el momento, esta pizarra tiene un plano. ¿Sí? Y todos los vectores que yo dibuje en la pizarra son coplanares. Son coplanares. Ah, y los vectores que no están en la pizarra, ¿cómo van a hacer con respecto a los que sí están? Ya no son coplanares. ¿Sí? Todos los vectores deben que se dibujen de cierta manera en un mismo plano, se les llama coplanar. ¿Sí? A eso se le llama. Muy bien. Punto y aparte. Los vectores se pueden representar, de las siguientes formas. Los vectores se pueden representar de las siguientes formas. Bien. Hay dos formas de representar a los vectores. ¿Vale? Bueno, es lo que vamos a estudiar ahora. Una se le llama la forma polar, no se les voy a decir qué es, y a la otra se le llama la forma cartesiana. ¿Okay? Bien, escribimos pues, bueno, dibujamos, vamos a dibujar. Este es un vector. Es un vector V, con magnitud V. A ese se le llama V subíndice Y, la componente en Y del vector. Y ese se le llama la componente en X del vector. ¿Okay? Bien. Y esto es prácticamente su dirección. Entonces se le llama forma polar.
En la forma polar tenemos que un vector nos da, bueno, regularmente la notación de vectores, ponemos a la letra, ¿verdad? Y para indicar que es un vector, se le pone una flechita arriba. ¿Vale? Entonces eso se lee como vector V. Ay, ¿por qué la V de aquí no lleva flechita? Ah, porque es su magnitud. ¿Sí? Esto ya es un número como tal. ¿Vale? El vector V en forma polar se escribe como V, que es la magnitud del vector, y el ángulo de inclinación, que es la dirección. Bien. Entonces los vectores van a tener dos formas de representarse. Los vectores tienen dos formas de representarse. Una es la forma polar. A ver, ¿qué nos da en la forma polar? La magnitud del vector. ¿Sí? La longitud. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? El ángulo de inclinación. ¿Qué es esto? Bien, pues vamos con otra forma. La otra forma se llama la forma cartesiana. A ver, ustedes, ¿los vectores tienen dos formas de representarse? Sí. A una se le llama la forma polar y a la otra se le llama la forma cartesiana. Es decir, que un vector pues, se va a poder representar como guste, forma polar o forma cartesiana. Bien, ¿qué necesitamos para ponerle en forma polar? La magnitud del vector y su ángulo de inclinación. ¿Sí? Y en la cartesiana, pues vamos a decidir. ¿No? Nuestra forma cartesiana, este es el vector V. Aquí escribimos dx, dy, dz. Bien, escribimos dxy más dyj más dzk. Esta es la forma cartesiana del vector. Bien. Estamos viendo pura teoría de los vectores. ¿Vale? Ahorita vamos a ver con la práctica cómo se comporta esto. Bien, entonces, regresando pues, ¿verdad? Los vectores tienen dos formas de representarse. Una es la forma polar, refiere la magnitud y su ángulo de inclinación. La otra se llama la forma cartesiana. En la forma cartesiana, lo que nos están pidiendo es algo que se llama las componentes del vector. ¿Sí? Un vector, ¿sí? Un vector, si es bidimensional, ¿a qué me refiero? Que es un vector que está dibujado en un plano de dos dimensiones, ¿vale? Va a tener dos componentes. Ahora, si es un vector en
en 3 dimensiones, ¿cuántos componentes va a tener? Pues va a tener 3 componentes. ¿Ok? Bien. En este caso, este vector V está representado en un plano bidimensional, ¿verdad? Por lo tanto, debe tener 2 componentes. O sea, este vector tiene una representación en el eje X y también tiene una representación en el eje Y. ¿Vale? O sea, ¿cómo se ve el vector en el eje X? Se ve de esta forma. ¿Cómo se ve el vector en el eje Y? Se ve de esta manera. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a calcular estos componentes del vector? Esa sería la pregunta. Bueno, todavía vamos a ir hacia allá. Hoy estamos viendo solamente la parte teórica. Es decir, ¿qué es una componente de un vector? Prácticamente es cómo se comporta un vector en el eje X y cómo se comporta el vector en el eje Y. Ojo, si es un vector, estoy hablando de un vector bidimensional. Si es un vector ya en 3 dimensiones, va a tener 3 componentes. Componente en X, componente en Y, componente en Z. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y J y K, ¿qué son? Ahorita vamos a explicar qué son. ¿Okay? Vamos a dibujar. Es tridimensional, ¿verdad? Sí, este vector ya, el que estamos escribiendo aquí ya es tridimensional. ¿Cómo podría tener un eje tridimensional? Sí, tengo que tener ya un plano cartesiano. No es un plano cartesiano, un plano en 3 dimensiones, ¿no? Es X, es Z, ¿sí? ¿Vale? Y en este caso, esto se le llama el vector Y, y esto se le llama el vector J, y esto es el vector K. ¿Vale? Es I, J, K. Bien. Entonces los vectores tienen 2 formas, se representan de 2 maneras, ¿verdad? Forma polar, forma cartesiana. Bien. La gran diferencia es que el vectorial es bidimensional y el cartesiano es tridimensional. Bueno, aquí podemos tener también en la forma polar, si el vector ya es tridimensional, ya su representación polar va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto es un ángulo, observen bien, cuando estamos en 2 dimensiones, únicamente vamos a tener un ángulo. Pero cuando estemos en 3 dimensiones, pues ya se complica y hay que aumentarle otro ángulo más. ¿De acuerdo? O sea, sería la magnitud y otro ángulo más. O sea, este ángulo y otro. ¿De acuerdo? Entonces, en la forma polar, el caso más sencillo, el que se ve en bachillerato, ¿cuál es? La magnitud y el ángulo de inclinación. ¿En qué dimensión? Dos dimensiones. ¿Vale? Ahora, el método que es cartesiana, pues
el más común es trabajar también en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Pero ya la forma polar sí se complica en 3 dimensiones. O sea, ¿se puede escribir un vector tridimensional en forma polar? Sí se puede. ¿Vale? Ahora, ¿se puede escribir un vector en forma cartesiana de 3 dimensiones? Pues también, o sea, se habla de vectores bidimensionales o tridimensionales. ¿De acuerdo? Dale. Esto solamente es un caso, el caso más popularmente se trabaja con vectores tridimensionales, ya a nivel universitario. ¿Vale? Bien. Entonces, en este caso, únicamente vamos a trabajar en 2 dimensiones. O sea, esa es una presentación nada más para que se dé, porque, bueno, para que se dé la idea de que vamos a trabajar, se puede trabajar a los vectores en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, pero, ojo, pero a nivel bachillerato se ve en 2 dimensiones. Y a nivel universitario ya se va a ver en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Sale. Trabajar con los vectores de 3 dimensiones en forma cartesiana es sencillo, pero en forma polar es complicado, o sea, no está fácil. Ahora, trabajar con los vectores en forma polar y forma cartesiana en un espacio bidimensional, pues resulta que también es sencillo, no tiene nada de complejo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, estos vectores se le llaman vectores unitarios. ¿Qué quiere decir que sean vectores unitarios? Que la longitud de estos vectores es 1. Que la longitud de estos vectores es 1. ¿Y qué más? ¿Qué llevan estos vectores unitarios? Ojo, el vector unitario Y va en la dirección del eje X. El vector unitario J va en la dirección de quién? Del eje Y. Y por último, el vector unitario K va en la dirección del eje Z. ¿Sí? Siempre debe ser así. Siempre. Y debe ir en la dirección de X, J debe ir en la dirección de Y K debe ir en la dirección de Z. Bien, pero ¿por qué si ya trae de X, de Y, de Z, por qué es necesario escribir Y, J y K? Bueno, pues resulta que estas expresiones de X, de Y y de Z, cuando tengamos los problemas, van a ser, son números, francamente. Son números. ¿Vale? Perdón. No, lo canceló. No era cierto. Sí, dice que no, canceló, pero no era cierto. Sí. ¿Te llama más? Sí. Sí. Bien. Entonces, los vectores, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Estos vectores se llaman vectores unitarios. O sea, la magnitud de estos vectores es 1. ¿Sí? Más aún, llevan la dirección del eje X, del eje Y y del eje Z. Ahora, ¿por qué esto dice que sea Bx, By y Bz? No se vayan con la pinta. ¿Por qué? Porque estos van a ser cantidades numéricas. Es decir, aquí puede ser 9, aquí puede ser 8, y aquí puede ser 7. Ah, pero ¿qué va a pasar? Si el 8 va acompañado de la Y, va a ser la componente en X. Esta Y, por eso les digo, si viene con la Y, debemos pensar que debe ir con el eje X. ¿Sale? Si viene con la J, debe estar relacionado con el eje Y, o sea, la componente Y.
Y si viene con acá, debe estar relacionado con el componente en Z. ¿Sí? Eso va a venir en los ejemplos. ¿Vale? Es decir, aquí va a venir un numerito. Si viene con I, es la componente en X. ¿Vale? Muy bien. Punto y aparte, escribimos. ¿Dónde? Vamos a anotar dónde V es la magnitud del vector. V es la magnitud del vector. Del vector V flechita, ¿no? Del vector V. ¿Sí? Z es la dirección. Z es la dirección V subíndice X se le conoce como la componente horizontal del vector V. ¿De acuerdo? La componente horizontal del vector V. Bien. V subíndice Y es la componente vertical del V, o sea, del vector V, ¿no? Y V subíndice Z, V subíndice Z, es la componente sobre el eje Z. Ahí está. Componente sobre el eje Z. Bien. Repaso. Un vector tiene dos formas de representarse. Forma polar y forma cartesiana. En la forma polar que nos dan la magnitud del vector y su ángulo de inclinación. En la forma cartesiana que nos dan las componentes del vector. ¿Vale? Bien. Bien, escribimos punto y aparte. Los vectores anotan, entre comillas, I, coma, J y K, I, coma, J y K. Son conocidos como vectores unitarios. Ya les dije que es unitario, o sea que la longitud es 1. Entre paréntesis escribimos los vectores I, J y K son conocidos como vectores unitarios. Entre paréntesis escribimos magnitud igual a la unidad. Magnitud igual a la unidad. Sí. Coma. Cierre paréntesis, coma. Bien, van a escribir I. ¿En qué dirección va a ir I? Y en la dirección del eje X. Después, coma, J en la dirección del eje Y K en la dirección del eje Z. Se van a acordar, ¿verdad?
Y en la dirección del eje X, J en la dirección del eje Y y K en la dirección del eje Z. Muy bien. Muy bien. Coma. Dichos vectores son ortogonales. Dichos vectores son ortogonales o perpendiculares. Dichos vectores son ortogonales o perpendiculares entre sí. A ver, ¿qué quiere decir que sean perpendiculares? Cruzan, pero algo más. Aquí está ahí J y K. ¿Tienen el mismo tamaño? Algo más. Qué buena la unidad. No, algo más. ¿Qué quiere decir que dos rectas sean perpendiculares? Ángulo. 90 grados. Se dice que dos rectas son perpendiculares y forman un ángulo de 90 grados, o cuatro ángulos rectos, o sea, cuatro ángulos de 90 grados. Bien, cuando hablamos de vectores, la palabra correcta para vectores se les llama ortogonales. Dos vectores son ortogonales. ¿Qué quiere decir que los vectores sean ortogonales? Que tienen o que están formando un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Qué quiere decir? Que I y J sean ortogonales. Quiere decir que el ángulo que existe entre I y J es un ángulo de 90 grados. El vector J y K son ortogonales. El ángulo que guardan es de 90 grados. Y así sucesivamente. Bien. Punto y aparte. Bien. Ahora, ya sabemos que los vectores se pueden escribir de dos formas. Una es la forma polar y la otra es la forma cartesiana. ¿Sí? Ahora, ¿se podrá pasar de la forma polar a la forma cartesiana? Y bueno, y también de la forma cartesiana a la forma polar, ¿se puede pasar? Es lo que vamos a ver. Entonces, lo que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos dos formas de ver a los vectores, ¿verdad? Uno es la forma polar y la otra es la forma ¿qué? Forma cartesiana. Bien, en la forma polar, el vector me pide su magnitud y su ángulo de inclinación. En la forma cartesiana voy a utilizar un vector bidimensional de X y de Y. Me piden, eso se le llaman las componentes del vector. ¿Vale? ¿Cómo puedo pasar de la forma polar a la forma cartesiana? ¿Y cómo puedo pasar de la forma cartesiana a la forma polar? Pues aquí lo teníamos. Teníamos un dibujo en el cual teníamos integrado a todo. Teníamos que la magnitud, teníamos la componente en X, ¿verdad? Teníamos la magnitud, teníamos la componente en X del vector, teníamos también la componente, componente en Y, este Y, este es X, teníamos también la componente en X, ¿verdad? ¿Sí? Y teníamos, ¿qué más? El ángulo de inclinación. O sea, si se dan cuenta, en esta figurita tenemos la magnitud, tenemos el ángulo de inclinación, tenemos a la componente en X y tenemos a quién? A la componente en Y. ¿Cómo puedo pasar de la forma polar a la forma cartesiana? ¿Sí? Si me dan
la forma polar, ¿cómo pasó de la forma polar a la forma cartesiana? Es decir, en la forma polar me van a dar la magnitud y el ángulo de inclinación. ¿Y cómo le hago para calcular las componentes? Si aquí vale BY, ¿cuánto vale acá? Vale BY también. Bien. Y me voy a quedar con este triangulito que se genera acá. Este triangulito. Entonces, este triángulo, ¿qué longitudes tiene? Bueno, pues primero tiene un ángulo de inclinación θ. ¿Cuánto mide la diagonal? ¿Mide cuánto? V. ¿Cuánto mide esta longitud? Dx. ¿Y cuánto mide esta longitud? Dx. Es un triángulo rectángulo. Perdón, un triángulo recto. Perdón. Es un triángulo recto. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo puedo asociar? Tengo Bx, By, el ángulo y la magnitud. ¿Cómo lo asociamos? ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo lo asociamos? Tenemos un triángulo recto. Toda la información y la forma polar, la forma cartesiana de un vector está ahí. Estamos hablando de un vector bidimensional, o sea, dos dimensiones. ¿Sí? ¿Cómo extraemos toda la información de ahí, de este triángulo? De este, no. Ya toda la información está concentrada. Es un triángulo recto. ¿Qué utilizamos? ¿Una fórmula? ¿Qué fórmula? No para que se En este caso, como ya sabemos los componentes, o sea, lo que queremos obtener es Bx en términos de quién? De la magnitud y el ángulo. Y queremos obtener a quién? A By en términos de la magnitud y el ángulo. ¿Quién nos va a ayudar? No sé si un teorema. ¿Qué teorema? Bueno, si utilizamos el teorema de Pitágoras, aquí vamos a caer. Vamos a apostar. Si utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿qué vamos a tener? ¿Qué sería el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice? La suma de los tres cuadrados igual a la Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa, de la longitud de la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Hay que recordar que la hipotenusa es la diagonal. O sea, nos va a quedar b cuadrada es igual a ¿qué? Bx al cuadrado más b. La suma de los cuadrados de los catetos. El primer cateto, o sea, de los otros dos lados. O sea, tiene bx al cuadrado más by al cuadrado. Ahora, pero yo no quiero tener a la magnitud al cuadrado. ¿Qué hago? Se saca raíz cuadrada de ambos lados. Entonces nos queda que la magnitud del vector se va a poder calcular como la raíz cuadrada de bx al cuadrado y de by al cuadrado. ¿Sí? La fórmula o el teorema de Pitágoras nos ayuda a calcular la magnitud en términos de ¿qué? De las componentes. Ahora, ¿y cómo calculo el ángulo en términos de las componentes? ¿Quién nos ayudará? Los que están en Zoom, ¿qué dicen?
Profe, de hecho hay algo. Es que no alcanzo a ver bien el pizarrón porque pues está muy feo su calidad no sé si la cámara o si está. No alcanzo a ver bien su pantalla, pues, o sea, el pizarrón, no lo alcanzo a ver bien. Más que nada por el internet, creo. Bien, bien, ahí voy. ¿Lo anoto ahí? Con tangente. Bien. En este caso, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿qué queremos hacer? Recuerden, no se pierdan el objetivo. Tratar, otra vez, el repaso de los vectores. ¿Qué es? Un vector se puede dar en forma polar, en forma cartesiana. En forma polar nos dan la magnitud del vector, que es la longitud de la flecha, y el ángulo de inclinación, que es la dirección. ¿Vale? Ahora, en forma cartesiana, que nos dan las componentes del vector. ¿Qué quiero hacer? Pasar de una forma a otra. Es decir, ¿cómo caramba le hago para pasar de forma polar a forma cartesiana? ¿Y cómo pasar de forma cartesiana a forma polar? Lo que yo quiero. Si un vector va a tener esas dos representaciones, debo poder pasar de una forma a otra. Bien. Ya sabemos cómo calcular la magnitud del vector en términos de sus componentes. Eso ya lo sabemos. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo calcular el ángulo en términos de sus componentes? A partir de la dirección del ángulo, ver cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente para sacar la tangente. Bien. Se ocupa, ¿verdad? Lo que se llaman las funciones trigonométricas. ¿Se recuerdan de las funciones trigonométricas? ¿Qué decían las funciones trigonométricas? ¿Qué funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente y cotangente. Bien, ya hice más grande. El triángulo es un triángulo recto. Bien, entonces aquí mide V, aquí es VY y aquí es VX. Y aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? Bien, utilizando las funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan más o menos de las funciones trigonométricas? Vamos con la más básica, la función coseno. Bien, recordamos, coseno de teta, ¿a qué es igual a la función coseno de teta? Coseno de teta es igual a ¿qué? Cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Qué es el cateto adyacente de un ángulo? El cateto adyacente es el lado que se encuentra prácticamente pegado al ángulo. ¿Cuál es? Pero ¿por qué no es V? V es la hipotenusa, es la diagonal. Esa ya no puede ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces es teta. Perdón, es VX, perdón. Bueno, es decir, entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es la diagonal, que es V. Es decir, coseno de teta es igual a la componente de X, que es VX, entre la magnitud. ¿Vale? Bien, aquí lo voy a anotar. Lo voy a anotar. Bien, entonces, coseno de teta
es igual a cateto, perdón, yo no voy a anotar esto, es voy a anotar la componente en X entre la magnitud. Puedo despejar a la componente en X aquí. ¿Cómo queda el despeje? Coseno de teta por V. V está dividiendo, ¿cómo pasa al lado izquierdo? Entonces queda V por el coseno de teta. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente función trigonométrica. La siguiente que es la función seno de teta. ¿Qué pasa con seno de teta? Es con el cateto opuesto. Cateto opuesto entre el hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es BY. ¿Sí? El que está enfrente del ángulo, que es BY. La hipotenusa de la diagonal, que es otra vez V. Despejamos otra vez, ¿verdad? ¿Cuánto vale VY? V por Que sube por el seno de teta. Muy bien. Bueno, lo que estamos haciendo es tratando de averiguar cómo pasar de la forma polar a la forma cartesiana y ya. Ahorita lo que vamos a hacer es concluir. ¿Vale? Bien. ¿Qué otra función trigonométrica podemos ocupar? La función tangente. Tangente de teta es igual cateto opuesto con el cateto opuesto. cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? VY. ¿Y quién es el cateto adyacente? VX. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda el ángulo? VY por tangente de teta sobre V. Aquí se utiliza lo que se llama una función trigonométrica inversa. O sea, la función trigonométrica inversa de la tangente, que francamente se le conoce como arco tangente o bien como tangente a la menos 1. Entonces, por lo tanto, va a quedar que teta es arco tangente que tiene de BY sobre BX. ¿Vale? Bien. Bueno, ahí ya está toda la información. Todo lo que se pudo obtener del triángulo. ¿Qué se utilizó? Trigonometría, que es lo que estamos ocupando. Bien. Pues aquí escribo. Lo que acabo de cerrar del lado izquierdo, ¿sí? Nos está diciendo cómo calcular la magnitud y el ángulo de inclinación, o bien la magnitud y la dirección del vector, ¿en términos de qué? ¿En términos de qué? De las componentes. Y lo que está encerrado aquí es cómo calcular las componentes del vector en términos de qué? De la magnitud y el ángulo de inclinación. ¿Vale? Es decir, yo ya voy a poder pasar de forma polar
la forma cartesiana. ¿Okay? Bien. Punto y aparte, entonces, vamos con la conclusión. Todo vector, escribimos, todo vector V de la forma, o sea, o bien con sus componentes Bx y By, que también se puede escribir como Bxi más Byj, todo vector representado en la forma polar, la forma polar recordamos que es la magnitud y el ángulo de inclinación, representado en su forma polar, notamos esto por favor. ¿Sí? Se puede, bueno, espero. ¿Ya? Bien. Se puede descomponer en sus componentes empleando, se puede descomponer en sus componentes empleando las siguientes fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a apuntar? Apuntamos estas dos que están del lado derecho, ¿verdad? La componente en X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo de inclinación. La componente en Y es igual a la magnitud por el seno del ángulo de inclinación. Bien. Punto y aparte. Conocidas las componentes horizontales, y verticales de un vector, conocidas las componentes horizontales y verticales de un vector, coma, su magnitud y dirección, se obtiene empleando su magnitud y dirección, se obtiene empleando las siguientes fórmulas. Y escribimos, por favor, estas dos fórmulas.
Entonces, esto es para calcular la magnitud en términos de las componentes y la dirección en términos de las componentes. Sale. Punto y aparte. Escribimos ejemplo 1. Punto y aparte, escribimos ejemplo 1. Al descomponer el vector, ciento veinte, bueno, tiene una magnitud de 120 kilómetros con un ángulo de 60 grados. En sus componentes, se obtiene dos puntos y aparte. A ver, quiero que me digan en qué forma está el vector. Polar. ¿Por qué en forma polar? Cuando nos den un vector en forma polar, nos van a dar la magnitud y el ángulo de inclinación. Ahora, quiere que calculemos las componentes del vector. ¿Sí? Es decir, nos está pidiendo prácticamente que lo pasemos a forma cartesiana. Entonces, por favor, hay que convertirlo, ¿vale? Calcular las componentes. ¿Cómo calculamos las componentes del vector? ¿Vale? ¿Se dice que no? Se van a encontrar con un problema. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el problema? Bien, entonces queremos calcular las componentes de los vectores, ¿verdad? Su componente en X y su componente en Y.
¿Cómo calculamos la componente en X? A ver, ¿quién es la magnitud aquí? A ver, ¿quién es V? ¿Quién va a ser V? ¿O quién es V? 120, muy bien. ¿Quién es teta? 60 grados. 60 grados, muy bien. La componente en X dice que es V por el coseno de teta, ¿verdad? Suben por el coseno de Entonces, 120, Vx es 120 por el coseno. por el coseno de 60 grados. ¿Cuál es el problema? El problema es que desconocemos el valor del coseno de 60 grados. Bien. De tarea, que van a ir, de tarea, lo van a googlear, o sea, lo van a buscar en Google, ¿Cómo calcular el coseno? van a buscar senos y cosenos, seno y coseno de ángulos notables. Y les va a lanzar una tablita, ¿sale? Una tablita. Cualquiera de las tablitas que ustedes descarguen, bueno, y esa tablita se las tienen que aprender, ¿sale? ¿Por qué? Puede que en el examen les den la tablita o les den ya el valor y puede que no se las den. Entonces, en caso de que se las den, muy bien. Pero en caso de que no se las den, pues ya tendríamos mucha ventaja porque ya no la sabemos. ¿Vale? Hay varios métodos de aprender esa tablita, ¿de acuerdo? Ustedes encuentren un método más adecuado. Yo no encuentro. Senos y cosenos de ángulos notables, así lo pueden encontrar, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a estar ocupando regularmente para los pasos de vectores. ¿Vale? Bien, entonces, en este caso, coseno de 60 grados tiene el valor de un medio. Tiene el valor de un medio. Entonces, nos va a quedar que Bx es igual a ¿qué? 120 multiplicado por ¿cuánto? Por un medio. 120 multiplicado por un medio. ¿Cómo multiplicamos 120 por un medio? ¿Y cómo se multiplican fracciones? Denominador con denominador, numerador con numerador. De 120 por 1, 120. 1 por 2, nos queda 2. Y el resultado es 60. ¿Sí? Calculamos BY. BY es la magnitud por el seno del ángulo de inclinación. ¿Cuánto es de magnitud? Igual, 120 por el coseno de 60 grados. ¿Vale? ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? No sé si vale sobre ¿Quizá no está cagado? La raíz cuadrada de 3 sobre la el medio. raíz cuadrada de 3. ¿Es raíz cuadrada de 3 sobre 2? Ajá. Entonces 120 por la raíz cuadrada de 3 entre 2. Dividimos entre 1 otra vez. Nos queda que 120 por raíz de 3 entre 2. Podemos simplificar. ¿Qué decimos? Lo podemos multiplicar en el numerador y en el denominador por raíz de 3. Algo más, para simplificar, 120 se puede ver como qué producto. ¿Cómo lo haríamos para cancelar esto? Descomponer 120 como en qué? 60 por
60 por 2 es 120. Por raíz de 3. Y pongo aquí entre 2. ¿Para qué lo hago? Para cancelar el 2, ¿no? ¿Y el resultado cuánto va a ser? ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno, es para cancelar al 2. O sea, en lugar de verlo como 120, lo veo como 60 por 2 y eso me facilita cancelar el 2. 60 por raíz. Exactamente, eso es el resultado. 60 por raíz de 3. Lo que era 1 sobre la raíz de 3 era lo de tangente de 60. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ah, está. Hay cosas que se van a que memorizar. Como por ejemplo, estas tablitas sí conviene a veces memorizar o aprendérselas, ¿no? ¿De acuerdo? Solamente para el examen. Ya posteriormente, No olviden los que justamente ya, pero para el examen sí, traten de ¿no? Y bueno, y van a poder utilizarlo, ¿no? Hay que aprender a hacer ese tipo de cosas. ¿Vale? Bien. Sí quedó claro, más o menos definido, o, no, sí quedó claro cuál es el objetivo. O sea, vimos magnitudes escalares. Las magnitudes escalares, ¿qué son? Una cantidad numérica acompañada de una unidad. Las magnitudes vectoriales, pues es lo mismo, pero con algo más, o sea, con dirección y sentido. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estos vectores se pueden ver de dos formas. Una es la forma polar, la otra es la forma cartesiana. En la forma polar que nos dan, lo que es la magnitud y el ángulo de dirección, pero también nos pueden dar las componentes del vector, ¿sí? Pero no basta hasta ahí. O sea, si yo tengo algo que se puede ver de dos maneras, pues debe haber un proceso en el que yo pueda pasar de una a la otra, ¿vale? Ahora, ¿cómo pasar de una forma a otra? Son lo que vimos ahora. Es que la componente en X se calcula de esta forma y la componente en Y de esta manera, ¿vale? Entonces, ojo, ¿cuándo voy a ocupar estas fórmulas? Hay que identificar. Esto es la forma polar, ¿sí? Y obviamente, cuando me digan que calcule las componentes, debo hacer uso de estas fórmulas, ¿sí? Ahora, ¿cuándo utilizar la otra fórmula? Es decir, la otra fórmula está relacionada con el teorema de Pitágoras, ¿sí? La otra fórmula está relacionada con el teorema de Pitágoras. Entonces escribimos, ejemplo 2. Ejemplo 2. La magnitud del vector, A menos 8i más 6j. A menos 8i más 6j. Es, chavos, que no quiero que se les vaya. Para calcular la magnitud, hacemos uso del teorema de Pitágoras. No se les vaya a ir, ¿sí? Para calcular las componentes, hacemos uso de las funciones trigonométricas. ¿Vale? Se les queda de tarea. Bien. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Bien. Los vectores es como si fueran otra especie de conjuntos de números, de cierta manera, y algo más, ¿no?
Bien. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a cómo se ven los vectores. O sea, tienen magnitud, dirección y sentido, tienen dos formas de verse, polar y cartesiana. Ahora, ¿los vectores se podrán sumar? ¿Sí? Bien. Si los vectores representan fuerzas, representan velocidades, representan aceleraciones, sobre todo cuando hablamos de fuerzas, ¿las fuerzas se pueden sumar? ¿Podemos sumar las fuerzas? O sea, en un automóvil, cuando un conjunto de personas cada quien aplica una fuerza, ¿están de acuerdo? Pero al final hay una fuerza neta, o sea, una fuerza resultante. La fuerza que es la suma de todas esas fuerzas, ¿vale? Pues resulta que los vectores sí se van a poder sumar. ¿Sí? Pero ¿cómo le vamos a hacer para sumar a los vectores? ¿Qué hacemos para sumar a los vectores? ¿Sí? Es decir, vamos a aprender a cómo sumar vectores. Es algo nuevo, totalmente nuevo. ¿Vale? Como cuando nos enseñan qué son los números enteros y cómo sumar los números enteros. Es lo mismo aquí. El detalle es que tenemos que aprender a sumar a los vectores. ¿Sí? ¿Qué más? Los vectores no únicamente tienen una representación numérica. Ojo, no únicamente se basan en los números. Ya vimos también que tienen una representación geométrica. Entonces, cuando algo tenga representación geométrica y tenga representación numérica, tenemos que aprender dos cosas. Sumarlos geométricamente y sumarlos analíticamente se le llama numéricamente. ¿Sí? O sea, vamos a aprender a sumar vectores geométricamente y analíticamente. Son dos cosas diferentes. La forma geométrica, pues sí, no vamos a tener nada de cuestiones numéricas, pero en la forma analítica, pues sí, vamos a ver cómo sumar los vectores. Y también vamos a ver, porque la idea es, si los vectores se pueden sumar, ¿qué sería lo siguiente? Se podrán multiplicar, se podrán dividir. ¿Qué va a pasar con los vectores realmente? ¿No? Entonces, es lo que vamos a ver la próxima clase y prácticamente ya se está concluyendo lo que es el tema de vectores. Esta sería la segunda parte y entraríamos a la tercera, que es movimiento rectilíneo uniforme, MRU. ¿Okay? Muy bien. Dejamos hasta aquí. Otra vez, los que no me hayan enviado sus correos, envían, por favor. Bueno, pues sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana.